Uniendinos. Y de aquí en adelante vamos a seguir haciendo los eventos híbridos, entonces también los esperamos para que nos acompañen aquí en Uniendinos. Entonces, como soy de Yanirariza, pertenezco al capítulo de Ingenieros de Sistemas y con el capítulo de Andinos MD y de Café Seneca tenemos este ciclo de medicinas y terapias alternativas al alcance de todos. ¿Por qué hacemos estas conferencias? Yo llevo 20 años trabajando al lado de los médicos y terapeutas alternativos y definitivamente ha sido para mí un bienestar y es algo que quiero compartir con todos ustedes. Y con el capítulo de medicina, con la doctora Gina María Ospina, decidimos empezar a hacer estos ciclos y estas conferencias. Y con el doctor Jairo Buitrago, pues hemos empezado desde el año 2020 tal vez, desde el año 2020 a hacer conferencias periódicas sobre estos temas. Y desde el año pasado empezamos a hacer el ciclo de calobiótica de cómo vivir mejor. Y de la mano del doctor Jairo Buitrago estamos aprendiendo cómo poder vivir mejor. Tanto es que ahorita vamos a hacer un taller que empieza este sábado. Entonces también si quieren inscribirse, pues bienvenidos. La idea del taller es 10 sesiones de 2 a 5 de la tarde, donde el doctor Jairo Buitrago nos va a llevar paso a paso a cómo aplicar todos estos temas que hemos estado mirando desde el año pasado, ¿sí? Entonces, cómo vivir mejor. Igual les queremos contar que decidimos tener una anualidad que quien quiere para participar en todas las conferencias puede pagar, si es afiliado, 35,000 pesos y si es invitado, 70,000 pesos. Y entonces de eso va a tener acceso a cualquiera de las conferencias simplemente con eso. Si se inscriben al taller, que el taller vale, bueno, aquí también está la información, listo. El taller vale, un segundo lo están mirando, creo que son 350 y 350 para afiliados y 375 para invitados. Quien se inscriba al taller, ¿sí?, va a participar en el taller y va a poder asistir también a todas las conferencias. Igual entre las personas que paguen o que ya pagaron, por ejemplo, si ustedes que ya están aquí y pagaron la sesión de hoy, vamos a compartir los videos de las 2 conferencias anteriores. Entonces, todas las conferencias se hacen cada 15 días a esta hora, sea miércoles 7 de la noche. Entonces, pues bienvenidos. Perdón, cada 15 días. Cada 15 días, sí. Entonces puedes participar presencial o virtual. Entonces le voy a dar paso al doctor Buitrago. Doctor Buitrago, un placer tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. Muy amables, un placer. Sí, pues aquí Estamos estrenando tecnología. Bueno, tú me dices, sí, estoy bien. Y voy a para que veas. Ahí está bien. ¿Se está proyectando? Sí. Sí. Digo, es para generar el movimiento. Sí. O sea, puedo moverme los ángulos para que se vea la presentación permanente. Perfecto. Entonces, muy rico que vengan aquí, bienvenidos. Vamos a hacer esto híbrido, pero la idea del híbrido es para personas que están en Estados Unidos, en Europa, o hay algunos en Sudamérica, hay una persona también de México, Ecuador, pues accedan y los que están aquí en Bogotá, pues puedan tener el placer de tener la presencialidad. ¿Y por qué? Porque ya estando dentro del auditorio, como van a ver hoy, pues si hablamos de Qigong y hablamos de Qigong como algo mental o como algo cognitivo, como algo solamente llevado hacia planos de conocimiento, pues vale la pena, pero no es tan importante como sentirlo, vivirlo, vivir el proceso. Normalmente vamos a hacer en este proceso de estas conferencias un inicio con una pequeña meditación y un proceso de vivenciar y tener posibilidades, ya que estamos en forma presencial, de entrar en un sentido de inmersión en todo lo que está. Precisamente aquí una de las personas del público es una gran buceadora y cuando hablamos de buceo hablamos de inmersión,
Si ustedes imagínense hacer un buceo solamente por videos o porque le cuenten a uno el conocimiento, eso nada que hacer. O sea, hay que entrar en inmersión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de aquí para adelante también con estas manejo presencial. Entonces, dentro del proceso que llevamos y lo que queremos entrar a ver, precisamente en el taller que iniciamos este sábado, es un taller que se colocó como ingeniería mental y meditación, y fueron las dos conferencias que hicimos sobre, uno, introducción a la ingeniería mental, y la segunda conferencia fue introducción a la meditación. Aquí no colocamos que la tercera parte era Qigong. O sea, el taller de calobiótica que vamos a hacer los sábados en la tarde va a iniciar con Qigong, después de Qigong va ingeniería mental y termina con meditación. Es un taller que tenemos de 30 horas, precisamente, de 2 a 5, o sea, van a ser 10 clases, 3 horas por semana, 10 clases continuas. Entonces van a ser 10 sesiones. Es un taller que queremos hacerlo absolutamente práctico, sensitivo, interpenetrante, de interconexión, donde cada persona va a ser actor y a la vez va a ser parte de un grupo de unidad precisamente para todos hacer un viaje. Muy bonito en eso que somos nosotros mismos y la potencialidad de lo que es nuestro interior. Precisamente, pues esto es producto de investigaciones de muchos años sobre 3 áreas que hemos hablado. Una es sobre la sabiduría oriental, o sea, todo ese proceso que tiene el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el panchasila de los indonesios y demás milenarias sabidurías, unido a 3 medicinas: la medicina tradicional china, la medicina tradicional ayurveda y la medicina tradicional tibetana, como centro de todo ese eje que es lo que después se ha denominado y ya se ha subclasificado como medicinas alternativas, que vienen de sus orígenes primarios. Y la tercera es cómo la última tecnología en neurología y la última entrada de especialización, que son las neurociencias, nos hacen un puente precisamente entre esa medicina milenaria con lo último que está saliendo de la medicina moderna, y cómo la medicina de las neurociencias está encargada de ver cómo es el hombre, cómo es el cerebro, cómo es el sentido de vida ya del hombre. Se mete en campos de conciencia, de subconsciente, de inconsciente, de alegría, de las emociones, donde está el miedo y demás, y a la vez investigaciones como la neurociencia de la meditación, como la neurociencia de psicocircadianos, como la neurociencia que hay de muchos procesos que tienen que ver con el área de las medicinas orientales. Entonces hacemos esa fusión de las 3, precisamente para encontrar lo mejor que haya de sabiduría oriental, lo que haya de investigaciones de neurociencias, y todo eso con la tradición que tenemos de la medicina tradicional china, la medicina ayurveda y la medicina tibetana. Entonces, todo eso va a estar puesto en esta serie, que es el primer taller que vamos a hacer, y de ahí vamos a entrar en todo eso. Siempre hemos hablado, y cuando hacemos la promoción de las conferencias, estamos hablando de los momentos de cambio, y ustedes se están dando cuenta cómo los procesos en este momento del mundo entero están generando cambios en todos los estamentos políticos, sociales, religiosos. Este proceso de Vivair es un proceso precisamente de lo que sucede en el mundo, de los cambios que están dándose en el mundo y que tenemos que generar adaptación. ¿Sí? Hoy vimos y ha pasado en los noticieros una serie de entrevistas, visiones, donde cada persona tuvo un comportamiento, una forma de ver, de asociar, y algunos se estresaron muchísimo por algo, pues claro que era normal. Otros lo tomaron, otros simplemente dejaron su tiempo, durmieron en el piso, no encontraron, o sea, tuvieron la capacidad de adaptarse a ese nuevo estado de crisis. Y precisamente por eso acudimos a esa sabiduría milenaria. No estamos hablando de 5.000 y 7.000 años de las medicinas, pero estamos hablando de sabidurías que van de más de 20.000, 30.000 años, que inicialmente fueron verbales en su transmisión, pero que después dejaron textos,
básicos que son los que, y escuelas básicas, como las escuelas tibetanas, las escuelas budistas, las escuelas taoístas, las escuelas confucianistas y demás, hicieron todo. Pero dentro de todo esto, y lo que nos atañe hoy, es precisamente el proceso del Qigong. Aquí empezamos a ver que el Qigong está ubicado dentro de la parte central de lo que son el complejo de lo que es la medicina tradicional china. Conocemos la acupuntura y la moxibustión, conocemos la medicina herbal. Esto es más por referencias y muy cortas referencias. En Colombia, pues realmente todavía no se hace medicina herbal porque el INVIMA pues todavía no ha aprobado la herbología china. Sí se hace en México, por ejemplo, se hace en Perú, se hace en Brasil, se hace en Argentina, pero Colombia todavía no tiene un proceso oficial de aprobación de medicina herbal desde la medicina tradicional china. Y está la parte de masaje, terapia de masaje, pero todos estos tres, la acupuntura, el masaje y la herbología, están enfocados en el centro, que es el Qigong. Les he hablado en conferencias anteriores que el Qigong es Qi, energía, con maestría, sabiduría, profundidad, experticia sobre el manejo de la energía. Entonces, precisamente, ese proceso se hace dentro de la acupuntura, dentro del masaje, dentro de la medicina herbal, pero a la vez tiene su escuela propia, el Qigong. El Qigong tiene dos clasificaciones grandes. Una es hecha para el bienestar, para la armonía, para el proceso de elaboración física, emocional y mental. Pero hay otro Qigong que se llama Qigong médico. Es un Qigong que se hace a distancia, con manejo de energía a distancia, que lo hacen personas entrenadas, sobre todo médicos, para generar una clínica, un manejo médico completo con Qigong, precisamente. Aquí no voy a yo a hacer una conferencia para explicar cómo es el Qigong, cómo es la tradición, cómo es la historia, sino la conferencia va a estar basada en qué es lo que somos nosotros, quiénes somos nosotros, cómo estamos nosotros puestos dentro de todo el proceso. Es una clase más de anatomía energética, que comprendamos esa dimensión de lo que somos nosotros. Perdóname, Valerie, aquí para el señalador, ¿tú sabes? Sí, Pero es que la pantalla no se ve. a la pantalla. No se ve mucho. Pero es esto. Perfecto. Entonces, en eso, estos somos nosotros. ¿Sí? Esto es un complejo que es energía, pero va más allá de lo que se puede comprender como lo que nosotros comprendemos dentro de la física, que es la energía. Estamos hablando, y quiero hacerles una remarcación de cuál es la diferencia entre la medicina occidental y las medicinas de Oriente. Y lo que cambia simplemente es el enfoque. El enfoque de la medicina occidental está basado en la química. La química es la que hace la investigación para que la medicina occidental se dé. Por eso es que nosotros hacemos mediciones de sodio, cloro, glucosa, de tensión arterial y demás, que tiene que ver con un efecto químico. La medicina de Oriente se basa en física y por lo mismo se basa en eso que se llama chi o energía del cuerpo. Entonces, los tejidos van formando campos de buen chi o energía externa y eso forma lo que son centros de energía o campos energéticos que se han denominado aura o campos de energía, precisamente. Y cada uno de estos campos tiene una referencia a una zona de la anatomía energética de la persona, del ser. Entonces, esos campos van desde, y aquí va como la comprensión de la dimensión de lo que somos. Cuando se habla que realmente lo que conocemos de la vida es como un iceberg, como un témpano de hielo donde la superficie que sale de la superficie del mar es como el 10 o 20% del iceberg y que todo el 80 o 90% del iceberg está
debajo del agua, debajo de la superficie, que no lo vemos. Esto es lo mismo. Resulta que el cuerpo humano está en un proceso casi del 90% llevado hacia campos energéticos y de un 10% del plano que llamamos materia. Y dentro de eso está el campo energético. Y fíjense que aquí hay una palabra, siempre se ha hablado que dentro del pensamiento chino, que los chinos son ateos. Pero cuando uno hace esa referencia con ellos, ellos dicen, sí, nosotros no tenemos una idea de Dios como alguien, como una deidad que está en alguna parte, sino nosotros, a veces en la comparación somos como el pez, que está inmerso en el agua, y si uno le pregunta al pez, ¿dónde está el agua? El pez va a mirar para todas partes y dice, no, en ninguna parte, no encuentro el agua, porque está inmerso dentro del agua. Y como está inmerso dentro del agua, pues el pez no puede tener referencia de agua. Entonces ahí empezamos a ver que para ellos Dios es una parte que está dentro de todo lo que existe. Y por lo mismo es parte inmanente, es parte integrada de todo eso. Y eso genera campos, campos tanto de arriba hacia abajo, los campos energéticos de nivel de existencia, y campos que van de lo sutil a lo denso. Entonces, el ser humano es una vibración de energía más alta que la especie animal o que las plantas o que los minerales. Los minerales son una forma lenta de vibración energética y eso lleva a que esa vibración lenta haga que se compacten las moléculas y se materialice el proceso. Hay mayor materialidad en mayor densidad de partículas. Hay menor en la medida que vamos subiendo. Entonces, eso lleva a que en la evolución de vibraciones, el humano tenga más alta vibración y ya después pase a campos de vibraciones sutiles, que es lo que vamos a ver precisamente. Y aquí está lo que los chinos hablan como el Tao, como el origen, como la divinidad. Y hablan después del sentido que es de una unidad que se compone de unidad vacío, y ahí pues nos toca entrar un poco a comprender un poco ese nivel y cómo eso genera de pronto una dialéctica de dos movimientos que encuentran ellos ya en lo que se empieza a manifestar, que son movimientos de Yang y Yin, ¿sí? Como dos códigos de expansión y movimiento, o implosión y quietud. Y cómo eso llega en lo que el libro de la base de la cultura china, que es el Shouyi o el I Ching, empieza a mostrarnos como los 64 códigos que tiene el proceso de formación del hombre. Entonces, aquí está como ese mapeo de esos planos inmateriales y materiales de Yang y Yin, si vemos de arriba a abajo, y cómo esos procesos por códigos precisamente de esa dupla que al generar un proceso de high o maximidad y un proceso de Shao o minimidad va haciendo 4 parámetros que son la producción de los que se han denominado los trigramas. Los trigramas prenatales o Pagua, simplemente aquí no vamos a entrar pues en minuciosidad de todo este proceso, pero sí para saber que este es el plano, lo llaman prenatal, del Pagua, que es el plano de entrada del componente del ser humano y de todo lo que existe en un plano espiritual. Después del nacimiento, aquí está todo el código del plano de nacimiento, que en el momento en que inicia el niño la primera respiración, entonces empieza a haber un proceso que se ajusta al plano de la materia. Entonces, el plano de la esencia y el plano de la materia. Y eso genera dos interrelaciones permanentemente
entre el ser, un plano de la materia, de lo formado, de lo que está, el plano concreto, de lo que podemos ver, sentir, pensar, analizar, el plano de la razón lógica, y un plano espiritual que para nosotros muchas veces es desconocido porque como está en un plano completamente virtual, y aquí ya lo podemos comprender, ya en este momento que la virtualidad se ha vuelto un proceso más natural, entonces comprendemos cómo hay planos que no son físicos, pero están y son una realidad. Y eso ya nos facilita un poco todo eso. Y eso va generando códigos que si lo vemos acá, van generando 8 códigos, tanto el plano prenatal como el plano postnatal. Estos códigos serían como los códigos de la esencia de la identidad del ser, de la esencia de su destino. Y aquí cómo eso se plasma en la vida misma, en el camino de la vida. Es muy interesante empezar a entrar en todo eso. Y eso, hay un sistema que tenemos que se llama el sistema de los 8 vasos maravillosos, 8 meridianos que llevan energía del espíritu y lo plasman en la materia, entonces son más esenciales. Entonces se denominan Yang Wei, Tai Mai, Wen Mai, Yin Xiao, Tu Mai, Chong Mai, Yang Xiao, Yin Wei. Y precisamente lo que hacen estos vasos es hacer la unión, traen la impronta esencial, la impronta de lo que somos nosotros como esencia, o sea, lo que traemos verdaderamente como potencialidad de ser. Ahí viene todo ese código que después se va a plasmar a otros procesos que tienen que ver con los 5 elementos y que entran a los meridianos de cada uno de los órganos, como el corazón, el hígado, el riñón, el pulmón, y ya se van al plano físico. Pero lo que traigo a esto, que estamos hablando de la introducción del Qigong, justamente, son como estas energías espirituales, ¿sí? Entran y están los primeros recursos ancestrales para el viaje de la vida. Fíjense, ahí cómo estamos generando hoy. Nos toqué y ya se movió, entonces ya empiezo a ver que la tecnología es muy chévere. O sea, el chi, como uno coge el chi y hace estas cosas y mire, wow, y si hago para allá, entonces se devuelve. Wow, lo que es el chi, miren, ¿y qué pasó? Un contacto simplemente, uno acá sí y acá así. Entonces empieza uno a hacer todo el... Y entonces resulta que todo, ahora toca uno touch y puede haber movimiento. Entonces miren todo ese proceso tan hermoso. Primeros recursos ancestrales para el viaje de la vida. Hay uno, fuente de nuestra herencia genética, un canal. Fíjense que estamos yendo ya a procesos donde es el origen de la formación de cada uno de nosotros, ¿sí? El yin primigenio y el yang primigenio, las energías en potencialidad. Esto está sucediendo antes del nacimiento, energías espirituales. Es con lo que venimos realmente nosotros. Después va el uso de recursos a lo largo del tiempo, que es el Yin Wei y el Yang Wei, vincula los sentimientos sobre el pasado con el futuro. El Yang Wei vincula el comportamiento del pasado con el futuro. Aquí vincula sentimientos, vincula comportamientos. Es la diferencia entre uno y otro. Y eso hace que finalmente acá tengamos los recursos para vivir nuestra vida, los recursos espirituales. Y esos vienen ya en Yin Xiao, Yang Xiao y Tai Mai a la postura de cómo voy a entrar a que esos recursos se vivan en la materia. Entonces, vueltas hacia adentro, tomando la posición con uno mismo. El Yin Xiao es el que se encarga de nuestro mundo interior. El Yang Xiao, la visión volteada hacia afuera, tomando la posición del mundo. Es la que se encarga de esa visión hacia el exterior. Y el Tai Mai, que es un canal que está aquí en esta área, ¿sí? Yang Xiao está en esta área, Yin Xiao está en esta área. Generan este canal la conexión. Cuando está antes del nacimiento, integra el sistema espíritu-materia y después, en el momento después de la muerte,
es las experiencias que vamos a vivir y dice experiencias no resueltas, o sea, que están en potencialidad, que va a ser nuestro camino o destino de vida. Entonces, fíjense que desde esto estamos viendo el origen primario de lo que somos nosotros, la potencialidad de lo que somos nosotros. Aquí está todo el proceso de la formación. Y cada uno, aquí vamos a poner simplemente, esta diapositiva la puse solamente para que nos demos cuenta el nivel donde se está generando la acción que ya toma una referencia sensoria, sensitivo, sentimiento, emociones, ¿sí? Formas de ver la vida. Entonces, por ejemplo, el Yan Chao Mao tiene que ver con las pesadillas, con la incapacidad de disfrutar la vida, con el alcoholismo, con el insomnio, con la tristeza y las depresiones, con el miedo profundo, con la ansiedad. El Yan Chao Mao tiene que ver con las depresiones también, con tensión nerviosa, con procesos del pasado. El Yin Wei Mai tiene que ver con la falta de confianza, melancolía, angustias, fobias, ansiedades. Entonces, fíjense que si nos ponemos a ver cada uno, aquí estamos en el campo de la psicología y de la psiquiatría. Y nos damos cuenta que uno de los problemas que entramos y que en este momento se aceleró, ya veníamos con un aumento gradual muy fuerte de enfermedades emocionales y mentales, que en el momento de la pandemia y después de la pandemia, con todos esos cambios que están dando, ha sido la enfermedad del mundo. De aquí para adelante, la enfermedad número 1 del mundo son enfermedades mentales. Y estamos hablando de enfermedades mentales en general, desde niños hasta ancianos, y el aumento tan enorme y exorbitante en la vejez de demencia senil, Alzheimer y Parkinson. Y eso está generando que viene desde el origen en estos canales. Entonces, la medicina tradicional china ya, la medicina ayurveda y la medicina tibetana tienen muy claro cómo está el proceso de la vida del ser dentro de ese contacto. ¿Qué es lo que está pasando? Está el espíritu con sus comandos esenciales y está la vida que nos pone desde el mundo de la forma otros comandos y entran en choque los dos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros lleguemos a conocernos en nuestro proceso interior y comprendamos y nos adaptemos a que esos cambios que están dando es simplemente una forma de entrar en contacto con cosas que no conocíamos, que no habíamos desarrollado, que no hemos visto de nosotros mismos precisamente. Y eso lo trae precisamente esta cultura ancestral milenaria, como es la cultura de Asia, precisamente, que se dedicaron precisamente desde hace miles de años a encontrar todo este código, todo este código. Aquí está el final, lo que les decía, las 1000 cosas fundamentales que generan los órganos o sistemas. De aquí para allá, todo es energía. O sea, todo este paso aquí es nuestra forma del inicio a la forma corporal. Todo esto es lo que es energía. Todo eso es lo que no vemos, pero está dentro de nosotros. Y entra desde el Tao, después entra vía Polo Tai Chi, que es donde quiero que empecemos a darnos cuenta. Y va entrando a los 5 elementos en órganos ya y yin para formar ya los procesos que van a el cuerpo físico. Y eso lleva precisamente que esos 5 elementos, ¿sí?, generen el mundo espiritual, el mundo energético, el mundo físico, ¿sí?, dados por ese proceso de posnatalidad y la posnatalidad de los procesos del octograma. Entonces ahí vamos entrando a descubrir procesos pues, muy interesantes de lo que realmente somos nosotros. Entonces eso ya empieza a mostrarnos que aquí estaremos nosotros en nuestro cuerpo físico y esas son las energías que nos rodean permanentemente de estos 8 meridianos y todo el conjunto que se llaman por eso vasos o redes o meridianos extraordinarios. O sea, son meridianos espirituales completamente. Y como tienen espiritualidad, como son espirituales, tienen una potencia mucho mayor y son mucho más esenciales.
Entonces, en el cuerpo están, en la espalda del Tumai, es un canal que está por la línea media, que viene en ascenso, inicia desde la zona entre los genitales y el ano, y el canal va ascendente por la línea media. El Red Mind está por el lado medio del cuerpo, entonces hacen juntos el manejo del Yang y del Yin, juntos cada uno, esencial, y hacen una circulación interna que va por la parte anterior y parte posterior y media del cuerpo. Ya los otros canales van por este canal, el Chon Mai, está localizado en toda esta zona. Sí, entonces ayuda esta zona con el que van subiendo por delante y va subiendo por detrás. Y forman una triada ahí donde van manejando toda la energía del cuerpo. Y esa energía densificada después en lo que llaman sangre. Los vasos del talón, Yan Xiaomao, que va por la parte externa y va en el talón, en la parte externa, y en la parte interna del talón, el Yin Xiaomai. Entonces, desarrollan la energía derecha e izquierda. Un ejemplo de estos, el Yan Xiaomai es el que se encarga del mundo de alerta, el mundo de el estar despierto. Al estar despierto está en un estado de Yang 1, al estar dormido está en un estado de Yin. Entonces, para el insomnio, por ejemplo, se hace tratamiento sobre el Yin Xiaomai para hacer que se equilibre en el ciclo circadiano del ser su complejo día-yang, noche-yin, y por lo tanto el paciente pueda dormir. Entonces, fíjense, ya en esas áreas se pueden hacer tratamientos mucho más profundos. Y están los pasos de enlace, el Yang Wei Mai, que es entre el exterior y el interior del Yin Wei Mai, el interior del cuerpo con la energía de la tierra y el exterior del cuerpo con la energía del cielo. Entonces, fíjense que son vasos mucho más abarcantes. Y el del cinturón, que es el que precisamente está abarcando todos los canales. Entonces, todo eso se plasma en el mundo físico. Si ven, aquí están los genitales femeninos, aquí están los glúteos, esta es la columna lumbar, ¿sí? Y acá entramos a un primer triángulo vital, segunda vértebra lumbar, Shen Shui, que es el ombligo, y Hui Jin, que es el punto que les digo de inicio entre los genitales, y va haciendo un triángulo que se llama el triángulo del dantian inferior, donde está puesta la vida del ser. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, aquí está el dantian inferior como el punto de entrada por esta área. Y es el que empleaban los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y todavía lo emplean algunos cuando se van a quitar la vida, y lo hacen por medio de enterrarse una daga o un cuchillo en esa zona del dantien, y ahí hacen una deflexión energética y pierden su vida en menos de un minuto. Entonces, todo eso, aquí se da la vida del ser y la procreación física también, por lo mismo. Entonces, es un área donde está la potencialidad energética. Aquí traigo precisamente cómo es el embarazo y cómo van los meses de embarazo de una mujer en función ya de la energética que estamos viendo. Entonces, en los primeros meses, la primera energía que empieza a rodear la zona genital y pélvica es precisamente la energía del hígado, acompañado por la vesícula biliar, ese que está en esta zona. Estos son los meridianos ya orgánicos. Este es el meridiano del hígado, ¿sí? Después entra a la vesícula biliar, que trabaja en conjunto, y cada uno va generando. Aquí se detiene la menstruación, empieza la concepción, y aquí empieza la primera energía yin o esencial, que está precisamente en esa zona, en esa zona. ¿Por qué hago este ciclo de entrar? Porque como estamos hablando de la energía del cuerpo y lo que vamos a manejar es la potenciación de esa energía, es como esa energía va generándose, y si va generando un ser físico, más adelante vamos a ver cómo nosotros vamos generando ese nacimiento de ese ser espiritual dentro de nosotros mismos también, que es una parte de lo que llaman los chinos el Neitán.
o la autocultivación interior o la alquimia interior. Y aquí el corazón, el canal del corazón que está recorriendo por la parte interna del miembro superior, entra y va a manejar la formación del Shen o conciencia. Aquí está el Sanyao, un canal que tiene que manejar las energías y los dantiens del cuerpo, entra para la formación de la fascia y el tejido conectivo en general del ser. Luego, el canal del vaso, que desarrolla las extremidades del feto, y van generándose en ese quinto mes, ¿sí? Ya, miren lo primero que se genera, los agentes de la esencia fundamental. Y esto es muy, muy importante. Bondad, orden, confianza, integridad, sabiduría, virtudes. Las 5 virtudes esenciales o básicas que vienen de la parte espiritual. ¿Qué es lo que hace el Qigong realmente? El Qigong que vamos a manejar es el Liu Zi Yue, que es el Qigong de los 6 sonidos colectivos. Es el más antiguo de los Qigong, el más tradicional y el que más se emplea para mejorar la salud. Pero no es solamente la salud física, sino emocional y mental. Y realmente lo que hace es entrar en cada órgano de estos y desbloquear y liberar los planos de emociones, ¿sí? Los armoniza. ¿Solo para qué? Para que estas virtudes se expresen naturalmente en el ser. Estas virtudes están manejándose por energías espirituales de más alta potencia. El miedo, la rabia, la agresividad, las obsesiones, los problemas mentales, desgastan energía, quitan la energía fundamental del cuerpo. Si eso lo generamos y lo vamos elaborando y lo vamos liberando, dejamos que esas energías potencialicen el cuerpo, potencialicen el ser. Y estamos a otra dimensión de ser, fuera de que realmente la bondad, el orden, la confianza, la integridad, la sabiduría generan un proceso de transfiguración del ser, transformación del ser, de un ser material a un ser verdaderamente totalitario, un ser empático que genera comunicaciones con otros seres y puede generar procesos de fluir mucho más profundos, mucho más llevados hacia esa esencia fundamental del ser. Entonces, todo eso, en el 6º mes, los canales del estómago, el estómago es muy importante porque desarrollan los músculos, todo el sistema muscular del feto, pero también las áreas de almacenamiento se van desarrollando en el 6º mes. El estómago que almacena la comida, la disponibilidad que almacena la excreción de bilis, el intestino delgado que almacena la transformación de materia líquida, el intestino grueso que almacena la liberación de desechos sólidos y la vejiga urinaria, los líquidos, y el triple recalentador que se encarga de toda la energía del cuerpo. Entonces eso nos lleva a que se vaya formando nuestro ser desde campos físicos, pero con un origen energético. 7º mes, los canales del pulmón van llevando en la formación de huesos, de piel y de cabello. Miren que el pulmón tiene que ver, los procesos que hay de osteopenia o osteoporosis tienen que manejarse desde la energía del pulmón. Eso no lo saben en medicina interna y lo manejan de una forma diferente. La piel y el cabello también tienen que ver con la energía del pulmón. Fíjense, esto es hermoso. Y en el 7º mes, las aventuras del cuerpo, los órganos de los sentidos. Y genera todos los procesos que van a formar lo que son las almas del ser. Cada alma tiene un proceso sobre esta alma etérea, unión con el espíritu, esta tiene que ver con la fuerza de voluntad, esta tiene que ver con las almas de lo instintivo, lo básico, lo emocional, lo que da la supervivencia del ser humano. El Yin que se encarga del intelecto y el Shen que se encarga de toda la formación de la conciencia, mente y emociones. Y el espíritu que entra también sobre la formación de la conciencia.
Ya después se va formando, el intestino grueso se encarga de hacer la formación de la piel del feto y el riñón que hace uno de los últimos. Ya es el que le da la vitalidad en todo el proceso. Le da la energía y forma la energía, fíjense, en esa área, ya al final del embarazo, para entrar luego el canal de la vejiga a entrar a la formación de los dantiens o centros propios de energía ya sobre el 9º mes. Y ahí tenemos ya la formación del ser. Y aquí yo les había hablado del polo Tai Chi, precisamente, que es la formación última de los 3 dantien que vimos que lo hace por la vejiga. Centros de energía no existen, no se han todavía evidenciado por la medicina occidental. Lo conoce la medicina ayurveda, lo conoce la medicina tibetana, lo conoce la medicina tradicional china. Centros de energía que pertenecen no a un campo material. Esos forman campos materiales y está el dantien inferior que vimos de la vida, aquí el dantien medio que tiene que ver con el plano emocional y mental, y aquí es el plano espiritual. Entonces tenemos esos centros de energía que están generando. El polo Tai Chi es lo que se maneja en Qigong, precisamente, de cómo generar una armonía de esos centros de energía y el ascenso de energía, y por eso tiene un componente de claridad, de liberación de emociones, de calma mental y de entrada a planos esenciales del conocimiento del propio ser. Entonces, estas energías psíquicas infantiles, el flujo energético de los distintos ciclos infinitos del niño, de ver los espíritus, de las resoluciones energéticas del Tai Chi, del alma eterna, y para viajar con el espíritu son naturales que vienen en todos los seres humanos, que precisamente al empezar a estimular ese proceso volvemos a tener eso que tenemos de origen nosotros permanentemente. Y eso nos hace que podamos, en función de esos 3 dantienes, centros de energía, que se manejan, se desarrollan, se desbloquean dentro de lo que es el manejo del Qigong. Aquí, por ejemplo, el zooming, si vemos acá, es el centro que tiene que ver con el destino. Y ahí entramos a puntos muy interesantes. Aquí la cabeza de luz o gran divinidad, y aquí reside lo que llaman el melocotón saludable, que es un símbolo que utilizan en China, precisamente para hablar de la vida, como proceso de vida. Entonces, vida, sentimientos, espíritu, mente superior. Entonces ahí empezamos a ver pues todo lo que tiene, y miren todo este mapeo, que es lo que hemos ido hablando precisamente, de cómo todo ese proceso se lleva a cabo, desde ese polo Tai Chi y por medio de los dantien superior, medio e inferior, que van a generando comunicaciones intuitivas, comunicaciones empáticas, comunicaciones kinestésicas, que van a recibir y a afectar ya los órganos. ¿Sí? Entonces aquí entramos a un centro intuitivo y centros espirituales, y aquí estamos entrando ya a otros códigos completamente diferentes del ser. Todavía esto es más grande. Y aquí miren, está el polo Tai Chi y los vasos sanguinarios, ¿sí? Que tiene que ver todo esto ya con procesos que son de energía espiritual, que todo eso se plasma finalmente acá en las energías físicas y el cuerpo físico completamente. Y entonces, ese polo Tai Chi es el polo que comunica la energía vital, vitaliza el ser, ¿sí? En base a ese complejo de lo que se denomina virtudes. Entonces ya las virtudes no es algo que es de propiedad de los estoicos, no es algo que es propiedad de la filosofía, no es algo que es propiedad de la sabiduría, es algo que es parte de la anatomía del ser. La bondad, el orden, el amor, la empatía y demás virtudes son partes constitutivas de la esencia energética, esencia fundamental de cada uno de los seres. Y esa esencia es la que realmente hace que el movimiento, el destino, lo que somos nosotros, se lleve realmente a cabo. Y el sentido de vida del ser se lleve a cabo. Entonces, ahí está otra vez. Y estamos ya en el proceso de lo físico, cómo se va moviendo todo eso y cómo va entrando por el Tai Chi, precisamente todo ese movimiento. Y cómo ese proceso que decía del Tumai
detrás, Redmine, adelante, hace esa comunicación inferior y superior para generar vibraciones más sutiles y energías más sutiles están desarrollando el ser. Y eso, aquí lo que ven de números simplemente son los números de los meridianos y puntos, que es lo que utiliza en la acupuntura o el masaje o en cualquier arte terapéutico chino, para generar desbloqueos de esos triángulos, de todo eso ya a nivel terapéutico, pero que después en el tiempo, en la medida que uno profundiza en el Qigong, pues puede hacerlos en ese sentido. Quiero traer estas últimas diapositivas para mostrar precisamente la investigación que se está haciendo. Entonces, investigaciones en revistas médicas. Esta es la revista de Fronteras de Psicología de enero de 2018. Como electroencefalograma dice que hay más actividad teta y alfa con las técnicas de Qigong de Wolchinson, o sea, el Qigong de los 5 animales de Huató, y el Liu Tzu Yue, que es el que vamos a manejar en el taller precisamente. Entonces, aquí es el mundo de la conciencia normal, y aquí empezamos ya a la profundización, alfa, teta, delta, y un nivel de supraconciencia que hay dentro del ser. El Qigong para la prevención, tratamiento y rehabilitación del COVID para personas de tercera edad. Este es un artículo de la revista de Psiquiatría Geriátrica de abril del 2020, precisamente. Entonces, se van viendo estudios y eso quiero dárselos para que se den cuenta que también desde esa parte, pues hay mucha investigación ya dentro de la investigación científica occidental. Respecto a 2 semanas del Liu Tzu Yue Qigong basado en la respiración en la columna torácica lumbar, precisamente. Aquí ya se ven, todos son chinos, ¿no? Que son investigaciones mucho más profundas que esto salió en la revista de acupuntura y ciencias de Tuina, masaje Tuina y ciencias, 2023, de este año ya. Y como la medicina mente-cuerpo en las técnicas del Qigong, del Liu Tzu Yue, tienen que ver con todo el proceso de creación y formalización y de procesos físicos y psicológicos del ser. Este artículo es de junio, abril-junio de la revista de junio del 2020, entonces son relativamente pues, recientes. Entonces, esto es lo que quería traerles como la formación de energías que nos potencializan y nos dejan ser, que finalmente es lo que vamos a empezar a manejar en el taller que vamos a hacer los sábados en la tarde. Entonces, eso era lo que les traía para el día de hoy. Por favor, si tienen preguntas, las colocan en el chat. Si son tan amables, les agradecemos. Igual ahí están los datos del doctor, si quieren contactarlo, si quieren pedir una cita. Sí, y sobre todo, lo más importante, cada uno, sobre todo la página de YouTube, se los aconsejo porque hay una serie, unos materiales muy buenos sobre medicina tradicional china, sobre Qigong, sobre meditación, sobre neurociencias. Están colgadas las conferencias que he hecho en un buen tiempo, en toda la parte que he hecho de docencia, en las universidades o en cursos, congresos. Pero también, por ejemplo, hay una parte de música y conocer instrumentos que son de mucha tradición. El masaje pediátrico lo puede uno conocer. Tengo varios técnicas que son de profesores chinos que precisamente van mostrando la dimensión, porque uno no conoce lo que es el masaje Tuina, tanto en adultos como en niños. Entonces, tiene unas listas de reproducción, unas carpetas que les ayudan muchísimo a profundizar todo esto que estamos hablando. Y permanentemente se están subiendo videos de toda índole de neurociencia, se sube mucho, del profesor Jerome Kabat-Zinn, hay de la Universidad de Oxford, hay sobre neurociencias, precisamente los que manejan allá todo esto que hacemos nosotros, pero en Oxford, en la Universidad de California, en Cambridge, en Harvard, hay conferencias de todos los que trabajan en esas áreas que
están puestas ahí en el canal de YouTube que dice Calobiótica. Muchísimas gracias. Bueno, no tenemos preguntas. Entonces, igual, ahí tenemos en el enlace, por favor, para llenar la encuesta. Y también compartiste ya el enlace para el taller. Yo creo que vuelve a compartir. Sí. Entonces, no sé, los que tengan preguntas o cualquier comentario, se los agradecemos. Sí, ya dentro de la parte práctica, ya que estamos acá, es interesante cómo, por ejemplo, ver eso. Y ya puesto en una forma, como simplemente los movimientos, que esa es otra cosa muy interesante. El movimiento podemos hacerlo, ¿sí? ¿Qué edad para hacer Qigong? Desde los 3 años hasta la edad que se quiera. Se puede hacer parado, sentado, acostado, ¿sí? Ya cuando uno se hace en cualquier momento de la vida, ¿sí? Entonces simplemente es un movimiento, que son movimientos lentos y de toma de conciencia. Aquí, por ejemplo, va a ser un movimiento que tiene que ver con la potencialización y liberación de la energía Jun del hígado. Entonces, se va haciendo, fíjense, son movimientos lentos de autoconciencia, donde aquí entro yo a un contacto. Aquí ya hay una expresión de un sonido que lo voy a hacer ahora descendiendo las manos. Acá entro en contacto y van canales. Y ahí desbloqueo, armonizo todo el sistema del hígado. Cuando aprendo bien toda esa sección, toda esa forma, entonces puedo hacerla de una forma más fácil. Estoy sentado, entonces el mismo ejercicio o ejercicios que puedo hacer, ¿sí? Si estoy en silla de ruedas, por ejemplo, donde puedo hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Generando el proceso de también comunicación y haciendo lo mismo como si estuviera parado. Pero hagamos de cuenta que estuviera yo acostado, que estuviera completamente acostado y acostado empiezo a hacer el movimiento, no puedo mover nada y simplemente me quedo ahí y empiezo a ver cómo se hace el recorrido del canal, cómo va subiendo por la parte interna, cómo llega hasta esta zona y cómo se va expandiendo y empiezo a hacer el mismo sonido. Que no puede ser el sonido emitido, entonces lo puedo hacer mentalmente y así puedo trabajar el mismo proceso para la recuperación de mi estado de salud. ¿Algún mantra? En estos sonidos no se utiliza porque la idea es precisamente, el sonido tiene una vibración de resonancia y eso es lo que hace que entre al órgano directamente a liberar, a desbloquearlo y a dejar que se potencialice su esencia fundamental. Entonces, en este caso, los chinos pues emplean el sonido, ¿sí? Y no el mantra, pero hay otras escuelas que sí pueden utilizar el mantra de acuerdo a lo que se necesite ya para. Te agradezco mucho por tu pregunta, muy amable. Sí, yo hice budismo Sí, señor. y practiqué el tantra y el y usé Ombensa Sadhguru, Ok, es el de sanación. ok, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Pues no, hoy no tenemos preguntas, entonces pues muchas gracias a todos por la asistencia. Pablo. Bueno, no tenemos preguntas, pero muchas gracias a todos por la asistencia. Y como les reitero, vamos a seguir haciendo nuestras conferencias cada 15 días de forma híbrida. O sea, cualquier persona se puede conectar y aquí también los esperamos. Y pues podemos empezar y ya el taller está programado para el próximo sábado. Entonces esperamos sus inscripciones. Bueno.
Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir, muy amables, gracias. ¿Cuánto nunca me va a Agradezco mucho. Gracias. ¿Cuánto Feliz noche. cobra hoy? Una feliz noche para todos. No me vaya a cobrar los recursos. Ay, creo que esto sí.